Dios Todopoderoso, en esta mañana nos confiamos a ti. Te damos gracias por este evangelio, por esa lectura que hemos escuchado, por el salmo que hemos proclamado. Te pedimos, Señor, que se hagan vida en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la iglesia es sabia, aunque esté conformada por seres humanos y sea pecadora. Estamos terminando un mes que es muy importante para la vida de la iglesia. Y al terminar este mes en nuestra diócesis, estamos reflexionando esta primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y miremos parte por parte de esta carta, de este libro, los Hechos de los Apóstoles. Pedro, que tenía un cierto liderato en medio del grupo de los apóstoles, le dice a la gente: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, a través de la historia y desde que la iglesia existe, ha tenido la preocupación por el arrepentimiento de sus feligreses, por el arrepentimiento de sus seguidores, es decir, por el arrepentimiento de los cristianos. Creo que hoy es lo mismo. El cristiano que esté andando en malos pasos, el cristiano que esté robando, el cristiano que esté explotando, el cristiano que sea racista, el cristiano que sea xenófobo, el cristiano que no acepta a los demás como son, el cristiano que está haciendo las cosas al contrario del proyecto de Dios, este es el momento para que se arrepienta. La sociedad está cansada de cristianos falsos, de aquellas personas que dicen ser cristianos y en verdad no lo son. Simplemente decir gloria a Dios y aleluya no basta. Arrepiéntanse. El mundo hoy está pidiendo, solicitando cristianos arrepentidos y con una condición, según dice Pedro, para que sus pecados les sean perdonados. Claro, hoy en día necesitamos nosotros, ustedes y yo, reconocer nuestros pecados para poder pedir perdón a Dios, porque hemos caído en una situación donde nada es pecado y todo vale, y eso es falso ante el proyecto de Dios. Allí está la espina que mete el demonio, el enemigo, para que el ser humano vaya por otros caminos, menos por el camino del Señor. Hay pecado en el mundo, hay cosas que hacemos que no están bien, que hieren la dignidad de la persona humana y que hieren al mismo Dios que es nuestro creador. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo pienso que este comienzo de siglo debemos tomarlo como un regreso a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda también obrar en nosotros, que nos perdone los pecados que hemos cometido, hermano. Hemos cometido demasiada criminalidad. Hemos sido todos unos criminales porque hemos ofendido la dignidad de Dios en la presencia del ser humano. Y dice en la carta a los Hechos de los Apóstoles, que si nos arrepentimos, los pecados serán perdonados. Pero también dice que después de ese arrepentimiento, dice entonces, o sea, después del arrepentimiento, ustedes recibirán el Espíritu Santo. O sea que Dios no entra a trabajar en un corazón que no quiere cambiar. Dios no trabaja en una persona que está manchada de pecado, que está manchada de sangre, que está manchada de robo, que está manchada de injusticia, que está manchada de mentiras, de ignorancia. Entonces, esta carta es tan importante que tiene unas condiciones. La primera, arrepentirse. Segunda, si se arrepienten, Dios les perdona su pecado. Porque el arrepentimiento es un compromiso que hace el cristiano de no volver a cometer el mismo error. Pero luego de eso entonces recibiremos el Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y dice, el escritor dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. O sea, Dios nos dio a nosotros eso y nosotros lo hemos dejado de lado, hermanos. Estamos construyendo un mundo aparte del mundo que Dios quiere. Por eso es que la sociedad está como está. Y Pedro sigue diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Cristianos, cristianas que me escuchan, aléjense de la perversidad, aléjense del mal, aléjense del odio, aléjense de las peleas,
aléjense del robo, aléjense de la criminalidad, que eso no los va a salvar. Solo Dios salva, pero tienes que abrir tu corazón a la misericordia de Dios. Hay necesidad hoy de conversión, de cambio. Y aquellos que dicen que no, es por lo que quieren perseverar en el pecado, pero no en la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, luego de eso, dice el texto, que después que ya se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo, hubo dos cosas importantes. Lo primero era que ellos se permanecían unidos alrededor de los otros apóstoles, escuchando la palabra del Señor. Convivían y hacían la fracción del pan en oración. ¿Cuánto nos falta hoy en las iglesias para llegar a esto? A veces entre las mismas feligresías es un tira y jale. A ver quién hace más, a ver quién es más, a ver quién es... No, todos somos iguales delante de Dios. Lo importante del cristiano es un corazón abierto para servir, como decía Santa Teresa de Ávila. Decía que los seguidores del Señor siempre tienen un corazón abierto para servir. Nuestras comunidades tienen que convertirse en eso. Los episcopales tenemos que ser servidores del reino, servidores de la sociedad, servidores de la humanidad. Abrir nuestro corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Ni siquiera la conocemos siquiera. Por lo tanto, hermano, también dice, vivían unidos, claro, pues tenían el Espíritu Santo, estaban con Dios. Todo lo que es de Dios es unidad, lo que no es de Dios es separación. Estamos lejos de Dios cuando tenemos un corazón dividido en el mundo. Y dice que compartían todo cuanto tenían. Hoy en día es como la fiesta del sorullo, cada quien vive con lo suyo y para lo suyo. A veces ni sabemos qué vecino vive al lado. Cuánto añoro yo esa época, que tanto en Puerto Rico como en mi tierra, los vecinos compartían los productos del campo. Cuando se cortaba un racimo de guineo, se distribuía en la comunidad. Cuando se mataba un cerdo, se distribuía en la comunidad. En diciembre nos distribuíamos los platos de una parte a otra. Hoy en día eso no se hace porque nos desconfiamos unos de otros. Y esos son los cristianos de hoy. Esos son los cristianos que tenemos. Nos llamamos cristianos de boca, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y decía, repartían después el dinero, vendían las cosas y repartían el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Y miren ustedes, hermanos, con cuánta pereza vamos a la iglesia, esperando y agitando el Padre para que termine rápido para yo irme y después no quiero saber de la comunidad. ¿Qué nos pasa? Miren, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. A veces uno ve unas carnos cristianos en esas misas que dan ganas de llorar. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestra prisa? ¿Cuál es la prisa? Para morir. Vamos a morir todos. Entonces, quédate en el templo, comparte con tus hermanos, escucha la palabra de Dios y en tu hogar lee la palabra de Dios también para que te oriente y te dé ese espíritu que necesitas para cambiar. Partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Y termina diciendo, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Qué pasa con nosotros los episcopales? Que no nos ganamos la simpatía. No siempre nos aman en el sector. No siempre nos hacemos conocer en el sector. A veces vivimos como iglesias escondidas o clandestinas, cuando sabemos que en Puerto Rico hay libertad de culto, hay necesidad de anuncio, hay necesidad de gente que quiere encontrar una iglesia como la iglesia episcopal, donde se nos da la bienvenida, donde todos cabemos, donde aquí no puede haber discriminación. Y dice el texto que al final la comunidad crecía y se salvaban todos aquellos que querían salvarse. Hermanos y hermanas, es una simple reflexión, pero parte de la realidad que estoy viendo. La realidad actual de nuestras iglesias, de nuestra sociedad, de nuestras comunidades es muy diferente a lo que Dios quiere, a ese texto. Por lo tanto, mi invitación es a lo siguiente, hermanos y hermanas. La llamada de Dios hoy es real. Hay necesidad de volver el rostro a Dios y no el rostro al dinero, al poder, al protagonismo, al tener más, al creerme más que los demás. Lo material no deja sino sufrimiento. Segundo, Dios
Dios está desesperado con este grupo de cristianos, de todas las religiones que hay en el mundo. Desesperado porque estamos caminando por un lado que no es lo que el Señor nos enseñó a través de Jesús su Hijo. Dios, tercero, Dios ha puesto su confianza en nosotros y nosotros no estamos respetando y amando esa confianza. No le estamos correspondiendo como es. Por eso digo que Dios está desesperado y desilusionado de nosotros. Sin embargo, Dios puso en medio de su pueblo la iglesia. La iglesia es su instrumento de misión y de evangelización. La iglesia es el instrumento de misión y de evangelización para todo el pueblo de Dios. Todo cristiano, todo bautizado tiene que ser un misionero, tiene que ser un evangelizador. Misionero es cuando yo me siento comprometido a hacer conocer a Dios más allá del medio, o aún que sea en mi familia, me comprometo con el evangelio. Y la evangelización es enseñar al ser humano a que sea bueno y haga las cosas bien como Dios manda. Digámosle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, que camine con nosotros, pero también comprometámonos con Dios a no separarnos de Él, a no separarnos de su iglesia, que la iglesia es un misterio que Dios mismo puso en el mundo. Es por eso que ella, aunque sea pecadora, es santa. Aunque haya diversas iglesias, pero la iglesia de Cristo es una. Aunque sea una iglesia visible, también hay otra invisible, que es la iglesia triunfante. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en esta mañana y nos ayude a caminar siempre como iglesia, como comunidad, como familia, juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.